Hermanos y hermanas, reunidos en nombre del Señor, celebramos nuestra condición de hijos de un Padre amoroso y celebramos nuestra fe que nos permite renovarnos en la liturgia. Cada día nos encuentra cargados con todos los esfuerzos de la semana, pero muchas veces, quizás también hoy, bajo el peso de las dificultades y cansancios de la vida. Este encuentro con el Señor, con su palabra, con su vida en la comunión, tiene que ser como un aire nuevo que ingresa a nuestra vida para devolverle optimismo, horizonte y entusiasmo. Iniciamos ahora esta celebración cantando. Yo canto al Señor porque es grande, me alegro en el Dios que me salva. Feliz me dirán las naciones, en mí descansó su mirada. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Él hizo en mí obras grandes, su amor es más fuerte que el tiempo. Triunfó sobre el mal de este mundo, derribó a los hombres soberbios. Unidos a todos los pueblos, cantamos al Dios que nos salva. Cantamos al Dios que nos salva. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz y el bien sean siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Estamos todavía en el mes de octubre y por eso siempre también nuestras alabanzas a María. ¿Quién mejor que ella que cuando le alabamos, ella también alaba al Padre, como lo hace con el Magnificat? Así que vamos siempre a tener este tono mariano durante todo este mes de octubre que ya está terminando, y simplemente pedir también mucho por este año misionero donde se va a realizar esta gran congregación o asamblea de los misioneros en América. Eso será en octubre próximo y estamos todos pues tratando de concientizar sobre este tema junto con María, y hacemos también el llamado Rosario Misionero, como lo haremos mañana en nuestra parroquia Santa Clara a las 6 de la tarde. Bueno, pues vamos a comenzar nuestra celebración reconociendo nuestros pecados. Digamos todos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten
Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, concédenos permanecer fieles a tu santa voluntad y servirte con un corazón sincero. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pablo, en su carta a los romanos, nos describe la situación a la que se ve sometida la persona, y más concretamente la persona cristiana. Lucha que solo la puede vencer contando con la gracia de Dios. Escuchemos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, sé muy bien que no es bueno eso que habita en mí, es decir, en mi carne, porque el querer lo bueno lo tengo a mano, pero el hacerlo no. El bien que quiero hacer no lo hago, el mal que no quiero hacer, eso es lo que hago. Entonces, si hago precisamente lo que no quiero, señal que no soy yo el que actúa, sino el pecado que habita en mí. Cuando quiero hacer lo bueno, me encuentro inevitablemente con lo malo en las manos. En mi interior me complazco en la ley de Dios, pero percibo en mi cuerpo un principio diferente que guerrea contra la ley que aprueba mi razón y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mi cuerpo. Desgraciado de mí, ¿quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Enséñame a gustar y a comprender, porque me fío de tus mandatos. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Tú eres bueno y haces el bien. Instrúyeme en tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Que tu bondad me consuele, según la promesa hecha a tu siervo. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Cuando me alcance tu compasión, viviré, y mis delicias serán tu voluntad. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Jamás olvidaré tus decretos, pues con ellos me diste vida. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Soy tuyo, sálvame, que yo consulto tus leyes. Instrúyeme, Señor, en tus leyes. Existen unos signos que nos revelan las diversas facetas del tiempo meteorológico. También existen algunos signos que nos indican el tiempo de la salvación. San Lucas lo designa tiempo de salvación que estamos viviendo. De pie para cantar el aleluya ante la proclamación del Evangelio. Palabra de Dios, aleluya, aleluya, aleluya. Palabra de Dios, aleluya.
Bendito seas, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has revelado los secretos del reino a la gente sencilla. Aleluya, aleluya, palabra de Dios, aleluya, 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 palabra de Dios, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo decía Jesús a la gente: cuando veis subir una nube por el poniente, decís enseguida: chaparrón tenemos. Y así sucede. Cuando sopla el sur, decís: va a hacer bochorno. Y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él, mientras van de camino. No sea que te arrastre ante el juez y el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Podemos hoy abordar varios temas. La misma carta de San Pablo a los Romanos nos saca 2 o 3 temas, no podríamos abordarlos todos. Pero no hay duda que la experiencia de Pablo es la experiencia humana en general de todos los hombres y mujeres. Ya desde el mismo hecho de que no somos creadores, sino que fuimos creados, ya nos habla de que hay realidades en nuestro ser que no dominamos del todo. En la psicología espiritual se habla de un concepto que es el realismo. Es ese conocimiento, esa conciencia de que todos tenemos fuerzas en nuestro interior, tanto negativas como positivas, espirituales, como diría San Pablo, como corporales. Hay que decir que San Pablo utiliza el lenguaje de su época y a veces habría que matizarlo. Pero esta es una experiencia de todos los seres humanos que tienen en sí, dentro de sí mismos, estas luchas continuas. ¿Recuerdan Pedro Picapiedra, verdad? Que salía un angelito y salía un diablito, ¿verdad? Y el diablito tentaba y el angelito pues trataba de que no cayera en la tentación. Pues es algo muy, muy del conocimiento general, ¿no? Esta realidad que nos habita y que nos hace saber cuál es nuestra verdad. Nuestra verdad es que somos frágiles, nuestra verdad es que llevamos esa gracia en vasos de barro que pueden romperse muy fácilmente. Y por eso entonces San Pablo al final dice: desgraciado de mí, es toda una tragedia, parece tragedia griega, ¿verdad? Ay de mí, desgraciado, aunque los salmos también tienen eso. ¿Quién me librará de este cuerpo presa de la muerte? Y termina recordando: Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, y le doy gracias. Es decir, toda la realidad negativa que pueda haber en nuestro ser, en nuestro interior, tiene un aliado, y es el aliado que es Dios para combatirla, exactamente. Y esa es además del realismo que tenemos que vivir, está también ese sentido de la gracia que siempre está ahí para acompañarnos en esta lucha. Cuando la Iglesia, al final de los 3 primeros siglos del cristianismo, dejó de ser una iglesia de mártires,
comenzó a ser una iglesia poderosa, una iglesia fuerte. Entonces hubo una especie como de nostalgia por esa dedicación y esa entrega que hacían los mártires, y por eso se retiraron muchos hombres y mujeres también al desierto, a vivir en cavernas, a vivir solos, y era precisamente para expresar y para vivir y para dedicarse a luchar contra esas fuerzas negativas. Ahí tenemos el caso de San Antonio Abad, ¿verdad?, que muchas veces se les representa en la lucha contra los demonios. No hay duda que a veces nosotros queremos adjudicarle todo el mal al diablo, ¿verdad? Podemos decir que ese principio del mal es fuente de toda clase de mal que puede existir en el mundo. Pero cuando siempre estamos echando la culpa hacia afuera y no a nosotros mismos, entonces hay un problema. Hay un problema porque entonces no soy realista. Todo lo malo que hay en mí, eso es el diablo que me está tentando. No, el diablo te tienta en lo que a ti te puede, es decir, en lo que tú eres débil. El diablo no te tienta en algo que tú no te preocupa mucho. Por lo tanto, en el fondo, lo que tienes que luchar es en ti, no en el diablo, ¿verdad? No es una lucha contra el diablo, son esas sombras que nos habitan, esos demonios, esos fantasmas, diríamos nosotros. Cuando lo vemos desde ese realismo, entonces sí podemos luchar contra eso. Bueno, pues ya yo sé, entiendo yo que esto no es cosa del diablo solamente, sino que el diablo aprovecha mis debilidades, pues yo tengo que trabajar con mis debilidades para que entonces el diablo no pueda vencer sobre mí. Pero sí, a veces me preocupa mucho que cada vez que hacemos algo malo, y sobre todo las personas más religiosas, eso es el diablo que me está tentando, y allá decimos el diablo para afuera. No, es que el diablo ya está ahí también. De alguna forma se manifiesta en tus debilidades, y por eso tienes que ser realista y decir como San Pablo, desgraciado de mí. ¿Quién me va a librar de esta situación? Pues solamente Dios, al que entonces tengo que agradecer. Esa es la actitud real, la actitud que tendríamos que tener todos los cristianos en esta realidad tan humana como es la de las luchas entre el mal y el bien que nos habita. Por otro lado, el Evangelio de hoy nos presenta lo que nosotros solemos llamar signos de los tiempos, un concepto que parece ser muy intelectual, pero ya verán que no lo es. Y tanto no lo es que Jesús no lo usa para hablar de doctores, ni de universitarios, ni de abogados, ni de grandes doctos de su época, sino simplemente pone el ejemplo del campesino. Cuando nosotros vivíamos un poquito atrás, los años 60, 70, el negociado del tiempo era con un famoso McDowell, ¿verdad?, que escribía en un cristal y tenía la capacidad de escribir al revés, como luego también otras personas lo hicieron, una modelo, ahora no recuerdo su nombre. Era mucho más sencillo entender todo lo que era el tiempo, ¿va a llover o no va a llover? Y a veces los campesinos ni necesitaban estar yendo al pronóstico del tiempo de McDowell, sino que miraban. Ellos miraban. Mi papá es uno que sabe cuándo va a llover, porque si el agua viene desde, vamos a decir, desde Lajas para acá, entonces va a llover. Si no, no llueve. Y los otros días me lo demostró claritamente, ¿verdad? Estaba el día soleado, y no va a llover, ya verás que va a llover. Pues sí, si sabemos bien interpretar esos signos con la observación, eso es quizá el principio fundamental, observar. Pero ahora, ¿qué pasa? Ahora todo está sofisticado, se ha hecho toda una industria del pronóstico del tiempo, es un arte también pronosticar el tiempo, hay personas ya con títulos, y hay personas que están con un saber increíble acerca de estos huracanes, a pesar de que, por ejemplo, los huracanes, digo yo, pero a pesar de que los huracanes también tienen sus malas mañas, ¿verdad? Y le hacen pasar malos ratos a los meteorólogos.
pero hay una precisión increíble. Yo recuerdo que cuando la tormenta Nuestra María se sabía que venía directo ya desde cierta, y los pronósticos fueron exactos, vamos a decir, y con Irma prácticamente lo mismo, y no más que Irma se fue un poco por arriba. Bueno, ahora estamos nosotros hablando del pronóstico del tiempo. Solamente para señalar que qué bien somos para pronosticar nuestros tiempos, nuestros climas, pero a pesar de todo no hemos crecido mucho en pronosticar nuestras propias tormentas. Es decir, a pesar de que somos capaces de conocer, de saber, de pronosticar cosas grandes, todavía no hemos sido capaces de mirar en nuestro interior y captar lo que en nuestro interior tenemos que ir cambiando. Y esa es un poco la lección que nos quiere dar Jesús hoy. Incluso fuertemente, llega a decir hipócritas, ¿verdad? Ustedes saben interpretar muy bien las cosas de afuera, pero no saben interpretar qué Dios dice detrás de todas estas cosas. Esto lo decía, claro está, en un ambiente en que los escribas, los fariseos, los sacerdotes, lo criticaban continuamente. Jesús hizo muchos signos. Jesús curaba a los enfermos, Jesús perdonaba a los pecadores, Jesús aliviaba las necesidades de tantas y tantas personas. Y esos eran signos, pero los escribas, los fariseos, no querían ver esos signos. Ellos estaban apegados a otro modo de pensar que no les permitía abrir su corazón a esta nueva realidad que era Jesús, que era el reino de Dios entre ellos. Y eso también puede ocurrirnos a cada uno de nosotros. El Papa Francisco, hablando precisamente del signo de los tiempos, nos hablaba de esa cerrazón que a veces tenemos con respecto a las cosas que nos dan los nuevos tiempos. Hablamos de nuevos tiempos, no hablamos de un cambio de época, sino no de una época en cambio, sino de un cambio total de época. Las cosas hoy son totalmente distintas hace 15 o 20 años atrás. ¿Y qué nos dice todo eso a nosotros? Seguimos cerrados en nuestras cosas. ¿Cuánto hablamos mal del celular, verdad? Y no tendríamos que hablar tanto del celular, sino de los que usan el celular. En nuestra época era la televisión, ¿verdad? Y así por el estilo, todas nuestras generaciones han tenido sus vicios, pero la realidad es la misma. Y la realidad no hay que verla desde afuera, sino desde adentro. Dice el Papa, estoy apegado a mis cosas, a mis ideas, cerrado, o estoy abierto al amor de Dios de las sorpresas, el Dios de las sorpresas. A mí esta frase me gustaba y me gusta porque como que queremos un Dios estático, un Dios que ya pues me resuelve, un Dios que ya está claro que no hay más nada que decir de Él o simplemente decir que no se puede hablar más de Él, pero un Dios que nos sorprende no es verdaderamente Dios, porque Dios es siempre novedad, Dios es siempre nuevo, nunca está ahí, Dios es un Dios dinámico. Y tenemos que estar abiertos a ese Dios que nos habla a través de tantos signos con unas grandes sorpresas. ¿Soy una persona quieta o soy una persona que camina? Y no estoy hablando de caminar, ¿verdad?, hacer las patitas calientes ni nada de esas cosas. Estoy hablando del caminar interior, del saber abrirme a las nuevas realidades de mi iglesia, de mi mundo, de mi Puerto Rico. ¿Soy capaz de entender los signos de los tiempos y ser fiel a la voz del Señor que se manifiesta en ellos? Y ahí viene pues la gran pregunta. Podemos hacer estas preguntas, pero también pedir al Señor un corazón que ame la ley, porque la ley es Dios, un poco como decía el salmista, que ame también las sorpresas de Dios y que sepa que esta ley santa no termina en sí misma. Y como decía antes, estos signos de los tiempos no es cosa de intelectuales, es cosa simplemente de que tenemos que ser capaces, por lo menos el Papa
Francisco nos da 3 pasos para poder interpretar bien los signos de los tiempos. Primero, hacer silencio y escuchar. Hacer silencio y escuchar. Y yo diría observar, contemplar, podríamos decir. Es decir, lo primero que tenemos que hacer es tener una mente y un corazón abiertos a la realidad. Pero no una realidad superficial, sino de alguna forma ahondar. Debemos ser siempre contemplativos en ese sentido. Segundo, reflexionar dentro de nosotros. ¿Qué me dice esta realidad a mí? ¿Qué Dios me comunica a través de lo que está sucediendo? Muchas veces nosotros pues vemos nuestro mundo, nuestro Puerto Rico, tantos asesinatos. Otro día oía yo en un programa que decían, en otras épocas también se dieron estas masacres, solamente que ahora las tenemos en el celular, ahora las tenemos prácticamente ahí, a los 10 minutos ya tú sabes lo que sucedió en cualquier sitio de Puerto Rico, quizás del mundo, y ya yo sé la masacre que hubo, y todo esto pues nos llega mucho más de cerca. Pero ¿qué te dice todo esto? ¿Qué Dios te comunica, te habla a través de estas experiencias? Por lo tanto, ¿cómo lo de afuera, la experiencia de afuera, te toca a ti? No te puedes quedar solamente en lo que hay afuera, sino, bueno, ¿qué me llega a mí de todo esto? Me entristezco porque hay tantas muertes, me entristezco por la violencia, me entristezco por todo lo que hay contra la mujer, contra los niños, me entristece todo esto y ya, te quedaste ahí. No, eso implica entonces algo más, y ese algo más comienzas con la oración. Te voy a orar para que esta realidad vaya cambiando. Pero como hablábamos hace poco sobre la oración te tiene que llevar a la acción. Yo tengo que hacer algo de alguna forma para que esa situación que me entristece empiece a cambiar. Posiblemente no sea mucho, posiblemente sea un pequeño granito ni de arena, de sal chiquitito que pueda yo aportar en el mundo para que esa realidad cambie. Pero tantos granitos pueden hacer algo grande. Simplemente concientizar, simplemente comenzar a hablar de estas cosas. ¿Cuántas personas de nuestras comunidades, y aquí tengo que decirlo, de nuestras comunidades parroquiales, mujeres que van a la iglesia, que tú las ves muy devotas, sin embargo son mujeres sufridas porque se han dejado manipular, violentar por sus esposos, y eso lo tenemos claro. ¿Qué hacemos con eso? Pues mira, tenemos que empezar, no, tú eres digna, tú tienes que empezar a salir de esa situación, tú no puedes aceptar esa situación. Fíjense que con un simple hablar, decir algunas cosas, los que estamos en confesión pues podemos hablar un poco más, ¿verdad? Pero todos estamos llamados a que de alguna forma tenemos que ser promotores de cosas buenas. La lectura de los signos de los tiempos tiene que llevarnos a ese actuar para poder contrarrestar lo que es negativo y para poder apoyar y hacer superar lo que es positivo, porque los signos de los tiempos no solamente son cosas negativas, es también cosas positivas que tenemos que alimentar, que tenemos que promover, que tenemos que seguir, ¿no? Como decía yo este año, el Congreso Misionero Americano. Ojalá y que todos en Puerto Rico concienticemos de esa realidad bautismal. Por el hecho de ser bautizados somos también enviados. Y no es que hagamos grandes misiones. Yo no espero hacer en mi parroquia una gran misión, pero algo que nos ayude a llevar el Evangelio, a llevar a Cristo a personas que lo necesitan. Como ven, los signos de los tiempos es un tema interesante y podríamos estar hablando mucho acerca de ello, pero simplemente tenemos que empezar a ser más contemplativos de nuestro mundo. Que leemos el periódico, vamos a leerlo desde nuestra fe cristiana. Que vemos la televisión o en internet, vamos a hacerlo desde nuestra fe, continuamente preguntándonos qué nos pide Jesús a través de todo esto. Y ya verán cómo entonces seremos capaces de ir cambiando aquello que debe cambiar. Amén. Amén.
Imploremos ahora, hermanos, con insistencia la misericordia del Señor, que viene a curar los corazones afligidos y que concede la salvación a todos los que la buscan. Para que los cristianos vivamos en coherencia nuestra vocación y con humildad de corazón fomentemos la unidad, el amor y la paz, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que el Santo Padre, en comunión fraterna con los obispos, transmita con celo y amor pastoral la fe en Jesucristo y en su palabra, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestros gobernantes promuevan leyes justas, fundadas en el plan de Dios y en el respeto a la vida humana, desde su concepción hasta la muerte, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro corazón sea cobijo de amor y compasión para los que sufren o están solos, y para que promovamos la reconciliación de la humanidad con Dios, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por la salud de Fray Mario Rodríguez, Carmen Socorro Rodríguez, Diani Sánchez, familia Colón Rolón, familia Carmona Colón, Felita Galindo, Alminda Inagda Orange, Nancy Mercado, Rafael y Minerva, Elena y Norma Orange, Antonia Muñoz Rolón, Margarita Soto, Santa Morales, Carlitos y Félix Pagán, Manuel Romero Doñé, Manuel Acosta, Ismael y Rafael Ortiz, Elba Rivera Serrano y Lilianet Cardenales, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por el descanso eterno de Wandy Orange, Milagro Ortiz, Mariano Marcos, Marta y Manuel Montalvo, Octavio Cosme, José Quiñones, Luis Migeni, Eduviges La Santa Rolón, Domingo Torres Cruz, Juan Carlos Pavón, difunta de la familia Rivera Collazo, difuntos de la familia Santos Morales, Edwin Matos, Severino Soto, Carmen González y María Nieves, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Roguemos al Señor en acción de gracias por el aniversario de Raquel y Rafael, del cumpleaños de Eugenio Caraballo y por la recuperación de la salud de Ramses Álamo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Y por nuestros amigos y amigas de Teleoro, cuyas intenciones y peticiones han sido colocadas junto al sagrario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, que la Virgen María, que mereció llevar en su vientre a Jesucristo, te presente nuestra oración. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre es el Señor, con vosotros está y no le conocéis, con vosotros está, su nombre
Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de tu nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Te ofrecemos, Señor, estos dones con un corazón libre y generoso, para que tu gracia nos purifique por estos misterios que ahora celebramos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Padre Santo, Señor del cielo y de la tierra, por Cristo Señor nuestro. Porque creaste el mundo por medio de tu palabra y lo gobiernas todo con justicia. Nos diste como mediador a tu Hijo hecho carne, que nos comunicó tus palabras y nos llamó para que lo siguiéramos. Él es el camino que nos conduce a ti, la verdad que nos hace libres, la vida que nos colma de alegría. Por medio de tu Hijo reúnes en una sola familia a los hombres creados para gloria de tu nombre, reunidos por su sangre en la cruz y marcados con el sello del Espíritu. Por eso ahora y siempre, con todos los ángeles, proclamamos tu gloria, aclamándote llenos de alegría. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a los hombres, que siempre estás con ellos en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo, que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Y como hizo en otro tiempo con sus discípulos, parte las Escrituras y nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y vino, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, te dio gracias y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Aclamen el misterio de la fe. Cada vez que comemos de este pan y bebemos de este cáliz, anunciamos tu muerte, Señor,
hasta que vuelvas. Por eso, Padre, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo nuestro Salvador, a quien por su pasión y muerte en cruz llevaste a la gloria de la resurrección y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga, y te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu iglesia en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado, y concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor ser contados ahora y siempre entre el número de los miembros de tu Hijo en cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Vivifícanos con ese mismo Espíritu, Padre, por la participación en estos misterios, y haz que nos configuremos a imagen de Jesús. Consolídanos en el vínculo de la comunión con nuestro Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto, con los demás obispos, presbíteros y diáconos y todo tu pueblo. Haz que los fieles de la Iglesia sepan discernir los signos de los tiempos a la luz de la fe y se consagren plenamente al servicio del Evangelio. Concédenos estar atentos a las necesidades de todos los hombres para que, participando en sus penas y alegrías, en sus esperanzas, en sus angustias, les mostremos fielmente el camino de la salvación y con ellos avancemos en el camino de tu reino. Acuérdate de nuestros hermanos que se durmieron en la paz, de Cristo y de todos los difuntos cuya fe solo tú conociste. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro y dales la plenitud de la vida en la resurrección. Y terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo y allí con Santa María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, con los apóstoles y los mártires y en comunión con todos los santos, te alabaremos y te glorificaremos por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos fraternalmente la paz. La paz sea contigo, Carlos. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad.
Este es Jesús, nuestra paz. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo. Amén. Invitamos a nuestros hermanos y hermanas televidentes a hacer la siguiente comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que real y verdaderamente estás presente en este augusto sacramento. Y por defender esta verdad, daría gustosamente mi sangre y mi vida. Yo te amo con todo mi corazón, porque te amo me pesa haberte ofendido. Ven a mi alma, haz morada en ella. Yo te abrazo, amor mío, y me doy todo a ti. No permitas que jamás me separe de ti. Busqué un amigo en el mundo, mas no lo encontré. Anduve perdida y sin rumbo y no lo hallé. Anduve por caminos oscuros, bailé, brinqué, gocé, pero al amigo que andaba buscando en el mundo no lo hallé. Mas cuando me presentaron a Jesús Eucaristía, allí yo lo encontré. Jesús, mi amigo fiel. Mas cuando me presentaron a Jesús Eucaristía, allí yo lo encontré. Jesús, mi amigo fiel. Oh alto y glorioso Dios. Ilumina las tinieblas de mi corazón. Y dame fe recta. Esperanza cierta. Caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor. Para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Oremos. Concédenos, Padre, que la participación en la Eucaristía nos ayude para aprovechar los bienes temporales y alcanzar los bienes eternos.
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bien, agradecemos hoy la participación de nuestros hermanos de Impacto Borincano, de la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, allá en Canóvanas. Y yo creo que han estado unas 3 semanas con nosotros, de lo que estamos muy agradecidos. Y ustedes también pueden estar muy agradecidos porque aquí les voy a enseñar el disco, el CD de nuestra hermana Mary Negrón. Ella, ya ven la voz que tiene, una voz preciosa, y por lo mismo pues ha sabido grabar un CD que yo sé que será para el gusto de todos. El teléfono a donde pueden llamar es el 787-402-9627. Repito, 787-402-9627. Hermosa carátula de una mujer ahí pensando, reflexionando con la palabra de Dios, discerniendo los signos de los tiempos. El teléfono, padre, está equivocado, ¿puedo decirlo? ¿Perdón? El teléfono. ¿El teléfono está equivocado? 453-2572. Ok, 453-2572. Ese es el teléfono, 453-2572. El otro teléfono era el de la fotógrafa. Muy bien. También les recuerdo que el próximo año, en mayo 31, estaremos viajando, un viaje precioso, yo creo que va a ser el viaje de nuestra vida, a Tierra Santa, a Italia y también a Jordania. Va a ser un viaje realmente espectacular, 15 días de no solamente de oración, de contemplar los lugares fascinantes donde se realiza la historia de nuestra salvación, sino también vamos a estar en el Vaticano, en las catacumbas, en Asís, vamos a estar todo un día, y vamos a visitar también un desierto, vamos a vivir la experiencia de los hombres y mujeres que vivían en el desierto, no con los problemas que tenían ellos, sino con nuestras comunidades. No se crean, no se asusten, pero acuérdense que los que quieran asistir me pueden llamar a nuestro teléfono de la parroquia 787-690-1028, 690-1028, como lo ven ahí en la pantalla. Y se están animando muchas personas, así que háganlo con tiempo, porque la verdad que es un viaje espectacular. Yo creo que es el mejor viaje que hemos hecho desde 2005, que yo estoy viajando con peregrinos. Gracias a nuestro hermano Tito, que ha estado con nosotros, a nuestras personas de la parroquia Santa Clara y otros hermanos de otras parroquias que han estado por ahí. No menciono parroquia porque pues, siempre voy a dejar una que otra, pero Santa Clara no la puedo dejar, ¿verdad? Que son los que siempre son fieles aquí a nuestro canal. Bien, pues vamos a terminar con la bendición. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Que el Señor les bendiga y les guarde. Amén. Vuelva a ustedes su rostro y les conceda su favor. Amén. Les mire benignamente y les dé la paz. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En el nombre del Señor pueden ir en paz. Demos gracias